No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Por eso, todos los días nos encontramos con este proyecto, reavivados por su palabra. Una cita diaria para leer, reflexionar, meditar y aplicar los conceptos del mensaje de la Biblia a nuestra vida. Hoy meditaremos sobre Primera de Reyes, capítulo 19. Pero antes, pidamos la bendición de Dios, Padre nuestro, que estás en los cielos. Te suplicamos que el mismo Espíritu que inspiró a los que escribieron nos inspire al leer y también nos dé fuerza para aplicar a nuestra vida el mensaje de tu palabra. Bendícenos en este momento de meditación. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Reyes, capítulo 19. Será nuestra porción bíblica de reflexión en el día de hoy. En este capítulo 19 del primer libro de Reyes, nosotros nos encontramos con un Elías un poco distinto. En realidad, en las escenas y en los capítulos anteriores, nosotros pudimos visualizar un Elías victorioso, confiante, dependiente de Dios, y a quien Dios contestó sus ruegos, sus súplicas, y suplió las necesidades de su corazón. Pero en este capítulo 19 del primer libro de Reyes, nos encontramos con un Elías que se parece a nosotros en nuestra fragilidad, en nuestras necesidades, en nuestras luchas. Reflexionemos en parte de su experiencia. Dice que Elías huyó, se escapó a Horeb. Dios lo había llenado de bendiciones en las historias que nos antecedieron. Pero ahora, Elías, viendo el peligro, por lo que Jezabel había dicho, versículo 3 dice: viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, que está en Judá, dejó allí a su criado, y luego de caminar todo un día por el desierto, se sentó debajo de un enebro. Aquel que había sido testigo del poder de Dios en el monte Carmelo, ahora resulta que escapa al desierto y se refugia debajo de un enebro. Más todavía, debajo de ese enebro, él desea la muerte. Dice el versículo que deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Versículo 5. Y allí tuvo un sueño, y en el sueño un ángel lo tocó, y le dijo: levántate y come. Versículo 6. Miró, y vio en su cabecera una torta cocida, una vasija de agua, comió, bebió, y volvió a dormirse. Por segunda vez, el ángel regresó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Entonces, sí se levantó y comió. Fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios le estaba dando un toquecito, ¿no? A través del ángel y a través de una comida y agua que milagrosamente Dios le acercara. Le estaba diciendo: no hay por qué escapar en el desierto. No hay por qué buscar en la nada todo lo que yo tengo para ti. Después de este incidente, donde él se fortaleció momentáneamente, dice el versículo 9 que cuando llegó a Horeb, se metió en una cueva. Pasó la noche hasta que llegó palabra de Dios, diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él ya había visto el milagro de Dios al cuidar de la viuda en Sarepta. Él ya había visto el milagro y la manifestación de Dios frente a los dioses, en el monte frente a Baal y los Baales. Él ya había sido testigo de tantas cosas que Dios había hecho en su vida, y terminó escapándose en el desierto, refugiado debajo de un enebro, escondido en una cueva, hasta que finalmente Dios tuvo que confrontarlo, ¿no? Como quien nos toma así de las solapas para decir: ¿qué estás haciendo aquí? No es este el lugar. ¿Qué? ¿Estás escapando? ¿A dónde estás escapando? ¿Por qué estás escapando? Elena de White es una que comenta varios libros de la Biblia. En este libro titulado Profetas y Reyes, tiene todo un capítulo dedicado a contestar esta pregunta: ¿qué haces aquí? Porque en realidad, lo que le pasó a Elías nos pasa también a nosotros.
¿O acaso usted y yo no hemos sido testigos de milagros, de la intervención poderosa de Dios en nuestra vida? ¿O acaso nosotros ya no hemos visto la actuación de Dios y, sin embargo, después de la actuación de Dios, después de la respuesta de Dios a nuestras oraciones y súplicas, después de un Dios que resuelve poderosa y milagrosamente situaciones en nuestra vida, igual que Elías, nos escapamos al desierto, nos refugiamos, nos escondemos debajo de un enebro, debajo de una cueva, perdidos, atemorizados, depresivos, afligidos? ¿Qué haces aquí? No es solo una pregunta para Elías. Es también una pregunta para todos nosotros. El relato bíblico continúa. Dice que el primer intento de justificarse de Elías fue: bueno, sentí un vivo celo por Dios de los ejércitos, por los hijos de Israel, que han dejado tu pacto, que han derribado tus altares, que han matado de espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Estoy solo. No estaba solo Elías. Nadie que confía en Dios está solo. No estaba solo. Tenía a Dios de su lado. Y si Dios estaba del lado de Elías, no hay cómo estar solo. No hay cómo temer. No hay necesidad de escondernos. Pablo lo diría de otra manera. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El relato de la Biblia continúa. Nuevamente, en el versículo 13 aparece la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? En el versículo 15, Dios dice: vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria. Tenía un trabajo que realizar: ungir al rey. El versículo 19 dice que partió de allí Elías y encontró a Eliseo, que estaba arando. Eliseo iba a ser el profeta que iba a continuar el ministerio de Elías y estaba arando. Dios siempre llama a trabajadores. Dios no necesita de los ociosos. Dios llamó a un trabajador como Eliseo para reemplazar y para continuar el ministerio del profeta Elías. Cuando fue llamado, dejó lo que estaba haciendo. Dice el versículo 20 que salió corriendo detrás de Elías. Le dijo: déjame despedirme de mi familia y te seguiré. Y así, Elías, guiado por Dios, unge a un rey y llama a un profeta. En la hora de su desesperación, de su soledad, también allí Dios continuaba bendiciendo a Elías. Aún en medio de su fe débil y frágil, Dios continuaba manifestando su amor, su poder y su ternura. Tal vez esta mañana tengamos que descubrir que no estamos simplemente repasando una porción de la historia de la Biblia. Estamos tomando las lecciones de esa historia para aplicar a nuestra vida. Tal vez estés pasando por el desierto de tu vida, escondido debajo de un enebro, en una cueva. Tal vez te parezca que quedaste solo, que todos están contra ti, que no hay salida, que no hay solución. Tal vez puedas escuchar esta mañana la voz de Dios que te diga: ¿qué estás haciendo escondido? Sal, cuenta conmigo, vamos juntos. Tengo un mandato. Tengo una misión para ti. Tengo un plan. Tengo un proyecto. Grandes cosas podemos hacer juntos. Oremos. Señor y Padre nuestro, toma la vida de cada uno de nosotros, no importa dónde está, si en el desierto, debajo de un enebro o escondida en una cueva, con fracasos, lágrimas o culpas. Danos una nueva oportunidad, danos perdón, danos fuerzas y danos seguridad que podemos salir adelante. Ayúdanos a luchar, ayúdanos a vencer, ayúdanos a encontrar el propósito que tienes para nosotros. Bendice a todos nuestros amigos y danos hoy un día feliz y muy bendecido. Nada merecemos, pero todo te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.